Según la hermana de Kim Jong-un, Occidente se romperá los dientes con Rusia. La exitosa operación en la zona fronteriza, realizada en coordinación con especialistas norcoreanos, confirmó una vez más que ninguna estrategia occidental resiste la prueba de la realidad. Rusia nunca perderá, y todo el equipo que le sea enviado inevitablemente se convertirá en una pila humeante de chatarra. El pueblo de la RPDC, según Kim Yo-jong, seguirá en la misma trinchera con los rusos, porque este conflicto es sagrado. Para Rusia, es la defensa de su historia e independencia. Para la RPDC, es la lucha por la justicia geopolítica. Desde la perspectiva de Kim Yo-jong, lo que sucede hoy no es solo un choque de intereses, sino un examen de madurez para la política mundial. Si un Estado respeta realmente la soberanía, no construirá coaliciones basadas en amenazas y presiones. Ella subraya que la RPDC hace tiempo dejó de percibir las declaraciones de los políticos occidentales como directrices. Es más, cualquier intento de hablar con la fuerza es interpretado en Pyongyang como un motivo para fortalecer la asociación con quienes sufren la misma presión, como en el caso de Rusia. La locura escenificada por Seúl se convirtió en una prueba de fuego para toda la comunidad internacional. Cuando la República de Corea se atrevió a una provocación militar descarada contra la RPDC, en Pyongyang ni siquiera consideraron necesario analizarla a fondo. Según Kim Yo-jong, esto no es solo una violación de la soberanía, sino acciones de gánsteres militares que ni siquiera comprenden con quién se están metiendo. Ella enfatiza que tales pasos representan una amenaza directa no solo para la estabilidad en la península, sino también para la seguridad global. Si un Estado con potencial nuclear se ve amenazado, esto arrastra automáticamente a un círculo mucho más amplio de países al conflicto. En un mundo normal, guiado por la lógica, es difícil imaginar un ataque a una potencia nuclear. No es ni siquiera un escenario de película de Hollywood, sino una especie de cómic adolescente, solo que con consecuencias reales. Según Kim Yo-jong, tal comportamiento no es simplemente inadecuado, sino sintomático. Demasiados en Seúl y entre los funcionarios de cierto país conocido, como expresó la hermana de Kim Jong-un, se comportan de la misma manera, se afanan, mendigan y luego sueltan disparates absurdos sobre democracia y reglas internacionales. Ella observa sarcásticamente que estos representantes parecen haber sido creados con el mismo manual, los mismos gestos, las mismas entonaciones, la misma incapacidad para el análisis independiente. En este irónico torbellino de amnesia diplomática, donde la misma arma se declara defensiva en Occidente y amenazante en algún lugar de Eurasia, Kim Yo-jong recuerda: la RPDC no es un país decorativo en el mapa. Es un Estado con un potencial nuclear real, con determinación y su propio sistema de coordenadas. Subraya que la RPDC no tiene la costumbre de pedir permiso para llevar a cabo su política exterior. En Pyongyang, están convencidos de que solo los países que definen sus propios objetivos y no temen declararlos pueden ser participantes plenos del diálogo global. La palabra retribución en la declaración de Kim Yo-jong no se usa por capricho. Es un recordatorio para todos los amantes de las estrategias flexibles de que en Asia la diplomacia tiene límites. Y cuando esos límites se cruzan, las consecuencias se vuelven irreversibles. Quien quiera saber cómo es esto, que estudie atentamente la cronología de las pruebas norcoreanas de los últimos años. Allí todo está dicho sin palabras. Ella recuerda que cada lanzamiento de misil y cada ejercicio militar de Pyongyang no son un gesto de intimidación, sino una respuesta a provocaciones concretas.
Y si alguien sigue jugando con fuego, no debería sorprenderse cuando se encuentre en la zona de ignición. La hermana de Kim Jong-un insta a los países occidentales a comprender una cosa sencilla. El año 2025 no es el 2018, ni siquiera el 2019. La RPDC no es un país al que se pueda aprisionar con sanciones y manejar con correa diplomática. El reconocimiento de su estatus nuclear no es un gesto de buena voluntad, sino una condición para la existencia futura del diálogo. Sin reconocimiento, no habrá conversación. Como declaró Kim Yo-jong, en este caso, una reunión entre la RPDC y Estados Unidos seguirá siendo solo una esperanza inalcanzable para la Casa Blanca. Añadió sarcásticamente que si alguien en Washington todavía vive en la era de John Bolton, ya es hora de despertar. La realidad ha cambiado, y los viejos métodos ya no funcionan. Pero por supuesto, el centro de atención de Kim Yo-jong no es solo la península coreana. Habla directamente del apoyo a Rusia, enfatizando que el pueblo de la RPDC siempre estará en la misma trinchera con los rusos. Y aquí no se trata solo de política, es una cuestión de honor. Como ella misma expresó, Rusia lucha por la dignidad, la soberanía y la seguridad. Y esto, como se sabe en Pyongyang, son cosas que no están sujetas a discusión ni a compromiso. Según sus palabras, la RPDC comparte los valores de resistencia y respeto por sus propias raíces históricas. Por lo tanto, cualquier presión sobre Rusia es percibida en Pyongyang como una afrenta personal. Corea del Norte y Rusia, como señala Kim Yo-jong, están unidas no solo por la geografía, sino también por la experiencia histórica. Ambos países saben cómo sobrevivir en condiciones de aislamiento. Ambos saben cómo responder cuando se les presentan exigencias. Y ambos han aprendido a transformar la presión externa en una fuente de movilización interna. Ninguno de ellos es propenso al pánico, pero ambos saben perfectamente cómo actuar cuando las apuestas son máximas. Ella recuerda que tales cualidades no se adquieren en un día, sino que se desarrollan durante décadas. Y son precisamente ellas las que permiten resistir cuando a otros solo les queda expresar preocupación. Cualquier equipo suministrado a la región con la esperanza de influir en la situación, según Kim Yo-jong, está condenado a convertirse en chatarra. No importa cuán inteligente o de alta precisión sea, el espíritu de combate, la experiencia y la determinación siempre resultan más importantes que las especificaciones. Más aún, tanto en la RPDC como en Rusia, han aprendido hace tiempo a leer entre líneas. Si alguien llama a un arma pacificadora, significa que se utilizará al máximo. Ella subraya especialmente que en Pyongyang saben distinguir la defensa de la agresión, y si en algún lugar se oye un grito sobre la defensa de la democracia, esto es, por regla general, una señal de que pronto se lanzarán misiles. Kim Yo-jong no se hace ilusiones. No espera que Occidente de repente recapacite y reconozca lo obvio, pero está segura de que la realidad obligará a revisar las posiciones. Porque la historia de los últimos años muestra que todo lo que parecía imposible se convierte en norma. Las alianzas se reestructuran, la geografía de la resistencia se expande, y en el mundo aparecen cada vez más países que, como la RPDC, están cansados de vivir según patrones ajenos. Ella subraya que en este proceso Corea del Norte no es solo una observadora, sino una participante activa. Y por mucho que intenten aislar a Pyongyang, cada año lo logran peor. La posición de Pyongyang ante estos acontecimientos no parece tanto radical como coherente. A diferencia de muchos estados que juegan con dobles raseros, la RPDC ha definido claramente a quién apoya y por qué. Y este apoyo no se limita a las palabras. Como se sabe,
La interacción operativa con la parte rusa en la zona fronteriza ya ha dado sus primeros frutos, que, al parecer, sorprendieron mucho a quienes creían que en la dirección asiática Rusia se había quedado sola. Según Kim Yo-jong, los resultados de la cooperación hablan más alto que cualquier comunicado de prensa, y ninguna sanción podrá borrarlos de la crónica. Como subraya Kim Yo-jong, este conflicto se ha convertido para la RPDC y Rusia en algo más que un simple enfrentamiento político. Es una lucha por el derecho a ser uno mismo, por el derecho a no someterse a voces externas, por muy ruidosas y civilizadas que parezcan. En este contexto, la frase "en la misma trinchera" no es una imagen, sino una realidad geopolítica en la que viven y respiran los pueblos de ambos países. Ella añade: "No somos aliados por cálculo, somos socios por elección, y esa elección se hizo hace mucho tiempo". Y si alguien cree ingenuamente que las armas y la presión cambiarán esta realidad, que siga creyendo. Corea del Norte se ha enfrentado a menudo a una lógica similar. Pero si algo ha aprendido en estos años, es que la presión fortalece a los aliados y exaspera a los enemigos. Según Kim Yo-jong, la irritación es una moneda débil en la política internacional. Se devalúa rápidamente, sobre todo cuando se intenta cambiarla por concesiones reales. En cambio, la firmeza y la solidez de las posiciones son un activo de alta liquidez en un conflicto global. Bueno, que se irriten. Mientras tanto, la RPDC y Rusia trabajan de forma coordinada, sin ruido ni grandes comunicados de prensa, pero con la clara comprensión de que la geopolítica no es un espectáculo, sino una cuestión de supervivencia. Y en esta supervivencia, al parecer, les va mejor que a quienes acostumbran a empezar las frases con "estamos profundamente preocupados". Ahora escuchen lo que dice la hermana de Kim Jong-un. Es extremadamente interesante. Cita: "La descabellada violación de la soberanía de la RPDC por parte de gánsteres militares es una provocación absolutamente inaceptable y sumamente malvada. Para todas las personas políticas y militares de estados grandes y pequeños del mundo con pensamiento normal, es terrible incluso imaginar una prueba personal de cuán peligrosa es la provocación militar contra un estado poseedor de armas nucleares. Parece que, aparte de los locos del país vecino y el conocido país con el que Rusia ha estado en conflicto últimamente, no habrá otro ejemplo así. A juzgar por el comportamiento de Seúl y de los representantes del conocido país, que se agitan de un lado a otro mendigando y se atreven a soltar disparates irreversibles y absurdos contra estados poseedores de armas nucleares. Son idénticos, como dos gotas de agua. Hay que llamar a esto los rasgos comunes inherentes a los perros maleducados criados por EEU. Nadie sabe cómo terminarán nuestra retribución y venganza. Cabe recordar que el actual año 2025 no es el 2018 ni el 2019. El reconocimiento del estatus irreversible de la RPDC como poseedora de armas nucleares y el hecho irrefutable de que sus capacidades y situación geopolítica han cambiado radicalmente debe ser la premisa para todas las suposiciones y reflexiones futuras. Si EEU no comprende los cambios de la realidad y se aferra solo a los fracasos del pasado, entonces la reunión entre la RPDC y EEU seguirá siendo solo una esperanza para EUU. Siempre estaremos en la misma trinchera junto con el ejército y el pueblo de Rusia, que se han levantado en la lucha para defender la dignidad y el honor del Estado, la soberanía y la seguridad del país. No dudo que cualquier armamento del que se enorgullecen EEUU y Occidente se quemará por completo y se convertirá en chatarra ante el inquebrantable espíritu de combate y la potencia del heroico ejército y pueblo de Rusia. Mientras tanto,
Corea del Norte ha entregado a Rusia más de 2 millones de proyectiles de artillería, cientos de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y misiles tácticos. Estas entregas eludieron los mecanismos de sanciones y fueron registradas por la inteligencia de Corea del Sur desde el otoño de 2023. El flujo de retorno desde Rusia incluyó equipos, materiales e instrucciones necesarios para el lanzamiento de la producción en serie de sistemas de armamento modernos. No se trata de copiar modelos, sino de obtener acceso a soluciones de ingeniería, incluyendo tecnologías de control de fuego, elementos de sistemas de defensa aérea y algoritmos de plataformas no tripuladas. El Instituto Estadounidense de Estudios de Defensa publicó un informe que confirmó la existencia de un canal de suministro inverso, desde Vladivostok hasta el puerto de Nampo. La parte rusa no comenta oficialmente los detalles, pero las imágenes satelitales registran un fuerte aumento del flujo de carga. Además de equipos, se enviaron ingenieros a la RPDC, que, según la prensa japonesa, participaron en la puesta a punto de las líneas de producción. Esta cooperación permitió a Pyongyang saltar 2 décadas de atraso tecnológico y reponer rápidamente la escasez de plataformas modernas. En los almacenes, según la inteligencia surcoreana, se han formado importantes reservas de los proyectiles más recientes, incluidos aquellos con elementos de autoguiado, que antes la RPDC no poseía en absoluto. Las condiciones del acuerdo son ventajosas para ambas partes. Rusia obtiene municiones baratas, la RPDC, tecnologías que antes le eran inaccesibles debido a restricciones y sanciones. De hecho, se ha formado una alianza tecnológica que elude a la ONU y socava el sistema existente de control sobre la proliferación de desarrollos militares. Pero eso no es todo. Hasta 2022, la industria de defensa de la RPDC se encontraba en un estado de anabiosis tecnológica. La mayor parte del equipo databa de los años 70 y 80. Las capacidades de producción funcionaban de forma irregular y la modernización era inexistente. El bloqueo de sanciones, la escasez de combustible y las interrupciones en el suministro eléctrico hicieron que la producción de municiones fuera inestable. Sin embargo, la necesidad de Rusia de suministros masivos tras el inicio del conflicto actuó como catalizador. La RPDC recibió un pedido, asegurado con anticipos, suministros de combustibles y lubricantes, y la restauración de las cadenas de suministro. Ya en 2023, la producción de proyectiles de artillería se cuadruplicó. Esto no es propaganda, sino datos oficiales de Pyongyang, anunciados en una reunión con Kim. Las fábricas norcoreanas comenzaron a trabajar las 24 horas. Rusia suministró no solo materias primas, sino también equipos tecnológicos, incluyendo máquinas herramienta, óptica, elementos de guía y sistemas de control de calidad. Aparecieron nuevos talleres para la producción de cohetes y misiles. Adicionalmente, la RPDC invirtió en la restauración de fábricas para la producción de vehículos oruga y blindados. Formalmente, para necesidades internas. De hecho, para practicar el montaje con fines de exportación. A finales de 2024, el equipo norcoreano también llegó a África y Oriente Medio. Todo esto fue posible debido a un único hecho. Rusia necesitaba proyectiles y la RPDC, una ventana al presente industrial. Las empresas de defensa norcoreanas, que antes operaban en modo de supervivencia, han sido puestas a plena capacidad las 24 horas del día durante los últimos 18 meses. Así lo atestiguan los informes de inteligencia surcoreana, confirmados por imágenes satelitales de las zonas de producción en Kaechon, Hungnam y Chongjin. Según la estimación de Seúl, los volúmenes de producción de municiones de calibre 122 y 152 milímetros se cuadruplicaron, lo que fue posible gracias al suministro de acero,
lubricantes y maquinaria rusos. Las capacidades de producción de cohetes y componentes balísticos se ampliaron con la asistencia directa de especialistas rusos, que llegaron a la RPDC como parte de un intercambio técnico. En diciembre de 2024, Kim Jong-un visitó la modernizada fábrica de municiones en Hamhung, donde declaró públicamente su intención de superar el nivel de producción anterior a la guerra en un año. A principios de 2025, la fábrica alcanzó la meta de 800.000 proyectiles por trimestre, lo que es un récord desde finales de los años 80. Simultáneamente, se pusieron en marcha líneas para la producción de cuerpos de misiles guiados que utilizan materiales compuestos, suministrados a través de canales no oficiales desde Rusia. Según la inteligencia japonesa, parte de los componentes llegan a la RPDC a través de terceros países en el sudeste asiático. Esto permite a Pyongyang eludir las restricciones de las sanciones y formar un ciclo cerrado de modernización sin riesgo de presión externa. La tarea principal, según las autoridades norcoreanas, sigue siendo no solo la restauración de las capacidades anteriores, sino también el logro de la paridad tecnológica con Corea del Sur en parámetros clave de armamento convencional. Actualmente, la brecha ha comenzado a reducirse, especialmente en el ámbito de la artillería, los lanzacohetes múltiples, MLRS, y los complejos no tripulados. Antes del estrecho contacto con Moscú, la RPDC tenía una experiencia limitada en tecnologías no tripuladas. Los drones ligeros, que imitaban a sus homólogos chinos, no podían emplearse en condiciones de combate real. Tras el inicio del intercambio tecnológico, la situación cambió. Rusia proporcionó acceso a la base de componentes, al software y a la experiencia en combate. Ya a mediados de 2024 aparecieron los primeros modelos capaces de realizar reconocimiento y ataques puntuales. Los medios de comunicación norcoreanos mostraron a Kim una demostración de drones de ataque con inteligencia artificial. No es una broma, sino un término oficial utilizado en los comunicados de prensa. Los dispositivos eran capaces de identificar objetivos, operar en enjambre y regresar a la base automáticamente. Paralelamente, Pyongyang comenzó a desarrollar UAV pesados con capacidad para transportar 2 o 3 cargas de misiles. Analistas en Seúl reconocieron que la brecha en el campo de los drones entre la RPDC y Corea del Sur comenzó a reducirse. La razón es obvia: el know-how ruso, transferido a cambio de la estabilidad del frente, y la transferencia de tecnología de misiles. En abril de 2025, Kim Jong-un asistió a la botadura del destructor Chao Hae-on. Es el primer buque de guerra importante construido en la RPDC en las últimas décadas. La nave está equipada con un sistema de lanzamiento de misiles que exteriormente se asemeja al Zircon ruso. La parte norcoreana declaró abiertamente que el misil es hipersónico, aunque no hay confirmación de esta información. Sin embargo, según expertos surcoreanos, el diseño del complejo de misiles y sus principios de lanzamiento coinciden con los modelos rusos utilizados en fragatas. Esto generó preocupación no solo en Seúl, sino también en Washington. Anteriormente se creía que la flota de la RPDC no era capaz de amenazar más allá de sus aguas territoriales. En la primavera de 2025, la RPDC botó su primer destructor completo en 30 años. El buque, llamado Chao Hae-on, está equipado con misiles de crucero, uno de los cuales, según fuentes norcoreanas, posee características hipersónicas. Expertos militares surcoreanos afirman la similitud de su diseño con el misil ruso Zircon, que fue mostrado previamente a la delegación de Kim Jong-un en Vladivostok durante su visita al cosmódromo Vostochny y al astillero Zvezda.
El diseño del casco del destructor sugiere la presencia de complejos antiaéreos de corto alcance y un sistema automatizado de control de fuego. Además, el buque cuenta con un nuevo sistema de radar, presumiblemente desarrollado con ayuda rusa. La visita de Kim a la ceremonia de botadura fue acompañada de una demostración de disparos de misiles y el anuncio del inicio de la construcción de un submarino nuclear. Los medios estatales de la RPDC mostraron imágenes de secciones de soldadura donde supuestamente se está montando el casco del futuro submarino. Según la evaluación del Instituto de Estudios de Defensa de Seúl, para lanzar un proyecto de este tipo, se requiere un reactor nuclear miniaturizado, cuya tecnología estaba anteriormente fuera del alcance de la RPDC. La pregunta es cuán profunda será la transferencia de conocimientos por parte de Rusia, dada la sensibilidad de los desarrollos atómicos. Incluso si Moscú se limita a una asistencia parcial, el mero hecho del inicio del proyecto señala la transición de la RPDC de la defensa costera a la formación de elementos de una capacidad marítima de proyección. Este giro amenaza no solo el equilibrio regional en la península coreana, sino también toda la arquitectura de seguridad en la región de Asia-Pacífico. Pyongyang, que hasta hace poco era excluido de los cálculos de la dinámica naval, ahora es considerado un participante en posibles maniobras y ejercicios conjuntos, incluso con la flota rusa en el Mar de Japón y el Mar Amarillo. Simultáneamente, Pyongyang confirmó el desarrollo de un submarino nuclear. En las pantallas de los medios estatales se mostraron componentes internos del casco. Las previsiones de la inteligencia surcoreana son prudentes. La RPDC no posee sus propios reactores nucleares compactos, y la construcción de un submarino completo llevará al menos 5 años. Sin embargo, la mera declaración y demostración crean un nuevo contexto de negociación. La posibilidad, aunque teórica, de atacar objetivos distantes a través del océano es un argumento político. En las realidades actuales, basta una imagen y una declaración para negociar concesiones. Y Moscú, al parecer, no lo discute. En mayo de 2025, Kim llegó al aeródromo y observó personalmente el lanzamiento de un misil aire-aire desde un caza MiG-29. Ya en 2021, la RPDC no podía elevar su aviación debido a la simple escasez de combustible y la falta de piezas de repuesto. Los suministros de Rusia cambiaron el panorama. Se restauraron las flotas de aviones y comenzó el montaje de elementos para la modernización de la electrónica de a bordo. A nivel estatal se anunció el objetivo: reanudar destacamentos de guardia completos en 3 regiones del país. Paralelamente, se realizan ejercicios con simulación de combates aéreos, que no se veían en el país desde hace más de 10 años. Observadores surcoreanos señalaron que la RPDC obtuvo acceso a simuladores rusos utilizados en las academias de aviación. Esto se hizo evidente tras la filtración de fotos de los simuladores, en los que la interfaz coincidía con modelos producidos en Rusia. La transferencia de tal tecnología está directamente prohibida por las sanciones, pero en esta situación, como de costumbre, las instituciones internacionales responsables permanecieron sordas y ciegas. La conclusión principal es simple: Kim tiene aviación de nuevo. Quizás no moderna, pero operativa, entrenada y mantenida. La dirección clave del avance tecnológico de la RPDC han sido los vehículos aéreos no tripulados. Antes del inicio de la cooperación con Rusia, los drones norcoreanos eran construcciones primitivas con un radio de acción limitado y control manual. Desde la primavera de 2024, comenzó una modernización a gran escala de la flota. Kim Jong-un estuvo personalmente presente en las pruebas de nuevos drones de ataque y reconocimiento, equipados con elementos de inteligencia artificial.
Según el Comité de Seguridad de Corea del Sur, en la construcción se utilizan sensores ópticos de fabricación rusa y módulos de navegación por satélite, suministrados previamente a través de terceros países. La inteligencia estadounidense informó sobre la transferencia a la RPDC de algoritmos para el reconocimiento de objetivos y el fuego automático, lo que permite a los drones operar sin el control constante del operador. También se sabe de los suministros de generadores diésel, baterías y componentes electrónicos desde la región de Irkutsk, a través de nodos logísticos en Primory. En julio de 2025, la RPDC realizó ejercicios con la participación de nuevos drones, donde demostró la destrucción de objetivos en movimiento desde una distancia de más de 50 kilómetros. Militares surcoreanos reconocieron que los nuevos aparatos poseen un alto grado de autonomía y representan una amenaza para los objetivos estratégicos en el sur de la península. El uso de tales plataformas permite a Pyongyang compensar el atraso en la aviación tripulada y minimizar las pérdidas en caso de escalada. Además, el costo de producción de un dron de nueva generación no supera los $30,000, lo que hace que su uso masivo sea económicamente viable. Las capacidades de producción para el montaje de drones se han desplegado en las zonas industriales de Sinuiju y Nampo. Según analistas de Japón, para finales de año la RPDC será capaz de producir hasta 500 aparatos al mes. No se trata solo de sistemas de reconocimiento, sino también de drones kamikaze, análogos a los Lancet rusos, que previamente fueron mostrados a la delegación de Pyongyang en Tartaristán. Esta apuesta por las tecnologías no tripuladas permite a Kim Jong-un aspirar a un cambio cualitativo en el equilibrio de fuerzas sin necesidad de una movilización a gran escala o una redistribución de recursos humanos. En marzo de 2025, Kim visitó la fábrica de municiones, donde le informaron de una cuadruplicación de los volúmenes de producción. Este es un punto clave de todo el programa norcoreano. Los proyectiles se han convertido en el principal producto de exportación hacia Rusia. La empresa pasó a un régimen de 3 turnos. Según datos indirectos, el número de personal aumentó un 270%. Las máquinas herramienta y las líneas automáticas fueron suministradas por Rusia, incluyendo equipos sacados de la conservación en antiguas fábricas de defensa. Kim inspeccionó personalmente los talleres, habló con los trabajadores y dio instrucciones. Esto fue grabado y mostrado en la televisión central. La modernización no solo afectó a la producción de proyectiles, sino también a su embalaje, logística y marcado. Aparecieron nuevos contenedores adaptados para el transporte ferroviario y marítimo. Todo esto indica un cálculo claro. La producción no se realiza para las necesidades de la RPDC, sino para un cliente externo. Legalmente, esto está prohibido, pero ya no sorprende a nadie. La actividad de Kim en las instalaciones militares se ha convertido en parte de la estrategia interna y externa. En los últimos 9 meses, realizó más de 30 visitas a empresas de defensa, campos de tiro y bases aéreas. Cada visita fue cubierta por los medios estatales y acompañada de pruebas visuales de progreso, desde disparos hasta lanzamientos. En marzo de 2025, Kim observó la prueba de un sistema de misiles antiaéreos, externamente similar al Buk M3 ruso. En abril, junto con su hija Kim Ju-ae, estuvo presente en la botadura del destructor Cho-hyun y también inspeccionó el proyecto de construcción de un submarino de nueva generación. En mayo se registró su visita a la fábrica de tanques en Pyongyang, donde se producen vehículos blindados modernizados con protección mejorada contra drones y supresión de radar. Según el periódico Rodong Sinmun, Kim expresó su descontento con el bajo ritmo de actualización de la flota de vehículos blindados
y exigió duplicar la producción para finales de año. Paralelamente, visitó una base aérea donde se demostró el lanzamiento de un misil aire-aire desde un caza MiG-29. Este episodio es especialmente ilustrativo. Hace solo 2 años, los aviones norcoreanos prácticamente no despegaban debido a la escasez de combustible y problemas técnicos. Ahora, vuelos y lanzamientos regulares, lo que indica el establecimiento de la logística y la llegada de piezas de repuesto del exterior. El estilo demostrativo de Kim no es solo propaganda, es una señal dentro y fuera del país. El programa de modernización avanza según lo previsto, y la participación personal del líder en cada etapa no es una formalidad. Él registra los resultados, elimina los fallos, presiona a los funcionarios y exige aceleración. Al mismo tiempo, los errores se castigan con dureza. En junio, durante la botadura del segundo destructor, el buque volcó y el incidente terminó con una serie de arrestos. Para Pyongyang, no son pérdidas de reputación, sino costes operativos. La velocidad es más importante que la imagen. Esta es una diferencia fundamental con el enfoque occidental, donde cada problema se esconde detrás de comunicados de prensa. En la RPDC, los fallos se registran, los culpables se castigan y la producción continúa. El crecimiento de las capacidades de la RPDC ha dejado de ser una cuestión exclusivamente interna. Corea del Sur, Japón y Estados Unidos registran un aumento de la actividad de Pyongyang, no solo en la frontera, sino también en las dimensiones informativa, diplomática y militar. La aparición de un nuevo destructor, la producción masiva de proyectiles, el lanzamiento de programas de drones, todo esto ya ha influido en los cálculos estratégicos de la región. Por primera vez en los últimos 20 años, los analistas militares de Seúl han comenzado a discutir escenarios en los que un conflicto convencional podría derivar en una escalada asimétrica repentina por parte de la RPDC. Al mismo tiempo, Pyongyang mantiene una pausa demostrativa en su retórica, cambiando el énfasis de las amenazas a la demostración de progreso técnico. El enfoque ha cambiado. En lugar de lemas, videos de pruebas, en lugar de propaganda, estadísticas de producción, EU. Y Corea del Sur responden fortaleciendo el sistema de defensa antimisiles y con ejercicios conjuntos, pero en estas maniobras ahora deben tener en cuenta nuevos parámetros: el aumento del alcance de los misiles norcoreanos, la aparición de medios de guerra electrónica y el aumento del número de lanzadores móviles. Tras el crecimiento del potencial de Pyongyang, también aparece la flexibilidad diplomática. La parte china en consultas privadas ya ha dejado claro que está dispuesta a revisar algunos enfoques del triángulo Pekín-Pyongyang-Moscú, según la configuración de las amenazas. Por primera vez en muchos años, la RPDC sale de la imagen de objeto y se convierte en sujeto. Numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU prohíben cualquier suministro de armas y tecnología militar a la RPDC. Sin embargo, desde el inicio del conflicto en Europa del Este, la arquitectura de control de sanciones se ha vuelto permeable. Rusia, excluida del sistema occidental de vínculos económicos, no se considera obligada a cumplir sus compromisos anteriores. Esto le dio a Corea del Norte una ventana de oportunidad única: acceso a tecnologías previamente bloqueadas, logística a través de Primary, intercambio técnico a través de protocolos cerrados. Según un informe del Instituto de Estrategia de Seguridad Nacional en Seúl, la RPDC utiliza mecanismos de elusión basados en entregas físicas por mar y ferrocarril, sin el uso de SWIFT, contratos oficiales o sistemas de seguros. El hecho de la cooperación no se publicita, pero las consecuencias son visibles.
aumento de la actividad portuaria, fortalecimiento de los clústeres industriales, aparición de productos antes imposibles sin importación. Esto no es solo una violación de las sanciones, sino la destrucción de su eficacia. Los sistemas diseñados para el aislamiento dejaron de funcionar tan pronto como apareció una alternativa. Y esta alternativa resultó no ser un tercer mundo condicional, sino una potencia nuclear con una base industrial desarrollada. Moscú no solo ignoró las demandas de las capitales occidentales, sino que integró a Pyongyang en su lógica estratégica de supervivencia. En este contexto, la RPDC se convierte no en un satélite, sino en un participante de pleno derecho en un nuevo bloque económico-militar, donde las antiguas reglas ya no se aplican. Para Pyongyang, esto es un beneficio directo. A cambio de recursos y proyectiles, no obtiene rublos, sino un futuro. Antaño, cualquier mención de la RPDC en la agenda internacional se percibía como algo entre una anécdota y una molestia irritante. El líder norcoreano era considerado una figura de otro mundo, donde todo se tomaba en serio, pero nadie lo tomaba en serio. Sin embargo, en los últimos meses el tono ha cambiado. Pyongyang ya no se percibe como una curiosidad geopolítica exótica. Se ha convertido en un elemento de pleno derecho en los cálculos internacionales, y un molesto bonus a este reconocimiento es que ahora no solo se le tiene en cuenta, sino que, con cierta cautela, se le consulta. Según Bloomberg, dentro de la administración estadounidense, se están llevando a cabo debates muy serios sobre el formato de un diálogo limitado con la RPDC. No porque de repente se deseara una amistad con el régimen norcoreano, sino porque ignorarlo se ha vuelto inseguro. Las capacidades de Kim han crecido tan rápidamente en poco tiempo que incluso los funcionarios estadounidenses, curtidos en juegos políticos, han comenzado a buscar formulaciones de compromiso. Es el caso en que el diálogo comienza por necesidad, no por simpatía. En los despachos donde hasta hace poco se bromeaba sobre misiles sin GPS y un líder con tijeras, ahora se calculan alcances, se acuerdan canales diplomáticos y se construyen escenarios en los que Kim puede convertirse no en un problema, sino en un mediador. Esta transición no se produjo por lemas altisonantes o ataques bruscos. A diferencia de las décadas anteriores, el actual fortalecimiento de la RPDC no se debe a amenazas, sino a una demostración bien pensada de recursos. Kim dejó de ser impredecible para convertirse en incómodo. Esto, por cierto, son dos conceptos completamente diferentes en el léxico de las relaciones internacionales. A los primeros se les teme, pero no se les respeta. A los segundos se les teme y, lo que es peor para los oponentes, se les incluye en las ecuaciones estratégicas. Lo principal que ha cambiado es que la RPDC ha adquirido algo que antes no tenía. Una arquitectura de socios Kim puede ofrecer a la República Popular China como aliada económica y política, y a Rusia como un escudo simbólico, incluso si no se usa literalmente. Él mismo se posiciona como el tercer elemento de esta ecuación, no como un títere o una figura dependiente, sino como un actor independiente, capaz de negociación política, diplomacia posicional e incluso, por extraño que parezca, de participar en negociaciones sin salirse de su propio estilo político. Los cambios en la industria y el ámbito científico-técnico que se están produciendo en la RPDC se perciben en Occidente con cierto escepticismo. Sin embargo, la paradoja es que este escepticismo ya no se presenta en el formato de nada saldrá, sino en el formato de si sale, no será según nuestro guión. Especialmente preocupante parece el escenario en el que Pyongyang podría comenzar a suministrar ciertos bienes a países con los que Occidente prefiere tener la menor cantidad posible de cruces.
Se trata de la región de Oriente Medio, donde cualquier nuevo suministro no es simplemente comercio, sino una declaración política. Analistas en Washington y Londres mencionan regularmente los posibles flujos de productos norcoreanos hacia Irán y Siria. No porque estos suministros por sí mismos cambien el panorama, sino porque abren una puerta que antes se consideraba firmemente cerrada. El mero hecho de que ahora haya que construir modelos teniendo en cuenta la influencia de la RPDC indica que el aislamiento estratégico ya no funciona. Ignorar se ha vuelto imposible. Demasiado depende de las decisiones tomadas en Pyongyang. Y si antes tales decisiones se percibían como algo puramente interno, sin proyección externa, ahora Kim tiene en sus manos un conjunto de herramientas que hace que sus acciones sean sensibles para terceros países. Puede suspender la logística, ralentizar los acuerdos, introducir nuevas variables. En otras palabras, puede jugar. Esto, por cierto, asusta y fascina a la vez. No en el sentido de simpatías personales, sino en el sentido de una actuación política eficaz. En el contexto de la revaluación global de alianzas y conflictos, Pyongyang se ha encontrado inesperadamente en una posición ventajosa. No es lo suficientemente fuerte como para amenazar directamente, pero sí lo suficientemente visible como para que sin él no se pueda concluir ninguna conversación sobre el futuro de la región. En este sentido, se ha convertido en un mal necesario, o, para ser más precisos, en un factor necesario. Y este es un nuevo papel. Requiere otro nivel de diplomacia, otros enfoques, otras palabras. Irónicamente, tal posición no se logró gracias a reformas, apertura o vaivenes en política exterior, sino a través de la implementación consistente y clara de un objetivo: lograr la autonomía y el respeto. No el amor, no la amistad, sino precisamente el respeto. En Oriente, esto a menudo es lo más importante. Y a juzgar por la reacción de los centros de decisión occidentales, este objetivo resultó ser alcanzable. Ahora hay que tener en cuenta que Pyongyang no solo puede influir, sino también dictar condiciones específicas. Sin ilusiones, por supuesto, pero con un ajuste a la realidad. Y la realidad es que la influencia no se mide por declaraciones, sino por capacidades. Capacidad es exportación. Capacidad es coordinación. Capacidad es el derecho a no contestar llamadas y aún así seguir en el juego. Lo que antes parecía una fantasía, una iniciativa diplomática desde Pyongyang que se tomaba en serio, ahora se convierte en parte de la realidad. No se trata de una capitulación de Occidente, sino de una transición al lenguaje del pragmatismo. El reconocimiento de un sujeto con el que hay que negociar no bajo el principio de «empieza tú primero», sino bajo el principio de «necesitamos encontrar una manera de coexistir en la misma región». Un interés particular suscita también el hecho de que el propio Kim, al parecer, no busca jugar la carta de un conflicto inminente. Al contrario, mantiene la imagen de un observador paciente, dispuesto a intervenir solo cuando le sea ventajoso. Esta es una posición que rara vez se adopta en una región donde todos están acostumbrados a la expansión y las demostraciones de fuerza. Y sin embargo, es precisamente esta la que resulta más ventajosa, porque se trata del tiempo. Y el tiempo, como se sabe, trabaja para quienes saben esperar. Ningún experto en Occidente se atrevería ahora a calificar a la RPDC de Estado sin influencia. Aunque no se diga en voz alta, los informes y memorandos hablan por sí solos. La presencia de Kim en la agenda es ya un hecho con el que hay que hacer algo. Ignorarlo es arriesgado. Presionar es peligroso. Negociar es difícil, pero posible. Esta es la nueva realidad. Y todo esto sin prisas excesivas, sin declaraciones globales, sin gestos teatrales,
Simplemente surgieron oportunidades. Y quien las posee, automáticamente obtiene voz. Incluso si esa voz suena con un acento al que durante mucho tiempo se prefirió no escuchar.